El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vámonos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. El Evangelio es la buena noticia para todos y cada uno de nosotros y en todos y en cada uno de los momentos. Quizá cuando más lo necesitamos es en los momentos trágicos, en los momentos de dolor, en los momentos de crisis, en los momentos de enfermedad, que necesariamente todos vamos pasando. Es parte de la vida. Sin embargo, cuando estamos pasando por esos momentos de tortura, de miedo, de dolor, es un momento en que debemos crecer en la fe y aferrarnos a Dios. Saber que detrás de la tormenta viene la calma, que detrás de una noche oscura viene un nuevo amanecer. Experimentar esto y vivirlo, mis queridos hermanos, es cosa de todos los días. En la Sagrada Escritura constantemente vemos este ejemplo en el que los grandes personajes de la Sagrada Escritura se ven enfrentados a grandes retos en su vida. También vemos las grandes dificultades que conlleva el desarrollar una determinada misión. Y cuando está uno a punto de evadir aquella responsabilidad, descubrimos la voz amorosa de Dios a través de su ángel, que nos viene a decir el sentido del misterio de Dios que se está desarrollando en nosotros y del cual Dios nos ha llamado a ser parte de él. La primera lectura nos presenta un texto del libro de Job, un hombre justo, un hombre bueno, que de repente empezó a experimentar grandes limitaciones, tragedias y dolor. Si usted lee ese libro de Job, va a descubrir que su conclusión, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios, no es una respuesta o una conclusión inmediata, sino que Job pasó una gran crisis, incluso quiso llevar a la corte a Dios, y entonces el texto que se nos ofrece hoy, Dios le habla desde la tormenta, el estruendo. Dios le habla a Job y le dice: ¿acaso tú conoces el misterio de la creación? ¿Acaso tú sabes quién le puso límites al mar? ¿Tú sabes quién le puso ataduras a los vientos para que no azoten? ¿Acaso tú sabes que yo
fui el que fue tejiendo las nubes como los pañales del cielo? Y entonces el justo Job se da cuenta que él no sabe nada. Dice, me llevaré la mano a mi boca y no hablaré más en contra de Dios. Dios sabe cómo se está desarrollando su misterio. Y al contrario, aún en medio del dolor y en el momento de la crisis y de la tormenta, Dios me llama como un mensajero de su voz. Lea usted, por favor, el libro de Job. Léalo y aproveche esa gran riqueza de diálogos en los que Job va luchando, que llega incluso en algún momento a pensar, incluso en su muerte, antes de entender que Dios le ha dado la vida, que Dios le ha dado todos los bienes. Job, incluso en los momentos de crisis, llega a preguntar, ¿por qué hubo unos pechos que me amamantaron? ¿Por qué no morí como un aborto? Ahora estaría yo en la eternidad, etcétera. De manera que es dura la tormenta que le llegó a Job, pero llegó a concluir que Dios está por encima de todo. Pero este evangelio que hemos escuchado el día de hoy, tomado de San Marcos, nos presenta a Jesús viajando en su barca con sus discípulos. Se desata una gran tormenta y unos terribles vientos, y sin embargo, Él está dormido o parece estar dormido. Los discípulos asustados hablan, le gritan y le dicen que despierte, que si acaso no le interesa el peligro inminente en el que están sumergidos. Y entonces el Señor demuestra lo mismo que descubrió Job. Le dice al viento que se calme y al mar que se tranquilice, y el viento y el mar lo obedecen. Queridos hermanos, estas imágenes que nos presenta hoy el Evangelio de San Marcos son constantemente reiteradas en el Evangelio y en la Sagrada Escritura, aún en la familia sagrada de José y de María. Cuando el ángel se le aparece a la Santísima Virgen María, quien tiene de plan ser íntegra de Dios, de entregar incluso su virginidad y su capacidad de ser madre, se la entrega a Dios como un sacrificio, se le aparece el ángel y le dice que va a ser madre. Y la Santísima Virgen le dice, pero si en mi plan está entregarme enteramente a Dios, ¿cómo que me están cambiando ahora las cosas? Y el ángel le dice, no tengas miedo, María. No tengas miedo, do not be afraid. No tengas miedo. Lo que va a nacer de ti no implica acabar con tu virginidad o con tu plan de integridad, de pertenecer a Dios. Al contrario, el Espíritu Santo es el que se va a posar sobre ti y tu seno quedará fecundado por obra del Espíritu Santo. Y entonces la Virgen María dirá ese famoso fiat, hágase en mí según tu palabra. La Santísima Virgen María quiso formar, junto con San José, un hogar santo, un hogar sagrado. San José aceptó proteger esos planes que la Santísima Virgen tenía. Incluso renuncia a su capacidad de ser padre biológico y se dedica a proteger a la Santísima Virgen María. Sin embargo, a su retorno de Ain Karim, descubre que su esposa, la Santísima Virgen María, está embarazada. Y el hecho de que sean una sagrada familia no quiere decir que no tendrán crisis, que no tendrán problemas. Y entonces es cuando San José está decidiendo repudiarla en secreto. Es cuando el ángel
se le aparece a San José y le dice el mismo mensaje: José, hijo de David, no tengas miedo de recibir a María, tu esposa. Ella no te ha faltado, ella no ha sido infiel, no pasó nada humano en ese viaje que hizo a visitar a su prima Isabel. Lo que van a hacer de ella es el Hijo de Dios, y tú serás el Padre adoptivo. Tú le pondrás por nombre Jesús, que es el que nos viene a salvar. Y San José, mis queridos hermanos, asume lleno de alegría y ya sin miedo su misión de ser el Padre adoptivo de Jesucristo. Pero esto no le quita problemas. Al contrario, sabe que es el protector, porque sabe que ese niño al que él va a proteger junto con su madre está siendo perseguido a muerte. No tengas miedo, el ángel lo va a conducir a Egipto, y aunque no tiene ni siquiera dónde darle un poco de abrigo para que nazca Jesús, Dios va abriendo el camino. Y miren cómo los hombres magos o magnos o wise men, como quieran ustedes llamarlos, se acercan como la providencia de Dios para reconocerlo como Dios, para ofrecerle tributo, incluso darles ayuda económica para que emprendan un viaje al extranjero, a Egipto, y después regresarán. Ese mismo mensaje de no tengas miedo ante las calamidades, ante la tormenta, será cuando Jesús se acerca a los discípulos que están en medio de la tormenta y se les acerca caminando. Y Pedro le dirá: es un fantasma. Los apóstoles dirán: es un fantasma, es un fantasma. Y Jesús les dice: soy yo. Pedro responderá diciendo: si eres tú, mándame caminar a ti sobre las aguas. Cosa absurda, mándame caminar sobre las aguas, sobre la crisis. Y Jesús le dirá: ven. Y mientras Pedro contempla a Jesucristo, puede caminar sobre las aguas, sobre los vientos, contra viento y marea. Pero cuando Pedro aparta su mirada de Jesús y mira solamente las aguas turbulentas, empieza a hundirse. Hasta ahí llega Jesús, lo rescata, lo saca a flote y solamente le recriminará: ¿por qué tuviste miedo, hombre de poca fe? Por eso, mis queridos hermanos, el Evangelio que hemos escuchado el día de hoy forma parte de un conjunto maravilloso de llamados a la fe y a la confianza, para que en los momentos duros y difíciles que estemos pasando, realmente sepamos descubrir que Dios nos va llevando derecho. Dios está escribiendo derecho en los renglones tan torcidos de nuestra propia vida. El Evangelio de hoy, mis queridos hermanos, presenta a Jesús en la barca dormido. El Papa Francisco dice que, y todos los santos padres han hablado de que la barca de Pedro, la barca es símbolo de la Iglesia, que hoy nuestros iconos artísticos de nuestra parroquia nos presentan de manera principal. El Padre Eterno con Jesucristo y Pedro y los apóstoles con esa misión de no tener miedo y ser pescadores de hombres. Entonces el Señor hará que se calmen los vientos, hará que se calme el mar y vendrá una gran bonanza. Queridos hermanos, todos y cada uno de nosotros tenemos nuestras propias tormentas. Los casados como casados, los solteros como solteros.
los estudiantes como estudiantes, los pobres como pobres, los ateos como ateos, los niños como niños, los curas como curas. Todos tenemos nuestras tormentas y a veces tenemos miedo ante una enfermedad, ante una diabetes declarada, ante una cirugía que se nos dice que es necesaria en nuestra vida. A veces tenemos miedo que se hunda nuestra barca, nuestro matrimonio, nuestra amistad, nuestros planes. Creemos que se está derrumbando y pensamos que nuestra vida ya no tendrá valor. Sin embargo, mis queridos hermanos, cada momento duro y difícil, cada lágrima, viene a enjugar nuestros ojos para que tengamos una visión de fe. ¿Por qué tuviste miedo, hombre de poca fe? Y entonces nos recriminará el porqué de nuestros temores, el Señor, y nos dirá, hombres de poca fe. Ante esta situación, creo que hemos de confesar que todos hemos tenido esta experiencia y que no nos queda otra más que doblar nuestras rodillas y estar de rodillas ante Dios y decir, creo, Señor, pero aumenta mi fe, porque todavía los temores nacen en mi vida, todavía están aquí. Y el Señor nos dirá, no tengas miedo, solamente debes de tenerle miedo, ni siquiera a aquel que te quita la vida, sino aquel que puede arrojar tu alma al Sheol, al lugar de tormento que no tiene castigo. A ese sí tenle miedo. Fuera de ahí, en los brazos de Dios, todo es posible. Por eso, mis queridos hermanos, hemos de descubrir que para estar de pie en las tormentas, para estar de pie ante los ventarrones, hay que estar de rodillas ante Dios, como la Santísima Virgen María. Y saben, nuestra experiencia será maravillosa. Será lo que dice aquella canción, Amazing Grace. I was blind, but now I see. Estaba ciego, pero ahora puedo ver. Las lágrimas que Dios bendice son las lágrimas que lavan nuestros ojos y que nos hacen descubrir el reino de Dios en nuestra propia vida, el reino de Dios del cual nosotros somos parte. Los ecos de la palabra. Con el Padre Martín Rodríguez.